La segunda sesión de la semana y el lunes habíamos conversado acerca del diagnóstico de las infecciones de piel producidas por hongos y debidas a las producidas por bacterias, especialmente las que se producen por una bacteria llamada Staphylococcus dorado o Staphylococcus aureus. Bien, una más. La siguiente. Ahí está, esa figura. Es interesante porque el Staphylococcus aureus tiene dentro de sus factores de virulencia una serie de componentes, como por ejemplo la proteína A, que es la que se encarga ¿de qué? ¿De qué se encarga la proteína A? De la adhesión a qué células? A diferentes tipos de células que tienen como residuo o como receptor. ¿A qué se une la proteína A? ¿A qué se une? A la fibronectina. Exacto, fibronectina. Entonces, esta proteína es uno de los factores de virulencia de Staphylococcus aureus, pero tiene además otros, sobre todo algunas enzimas, como por ejemplo la hialuronidasa, como por ejemplo la catalasa, como por ejemplo la coagulasa, la DNasa. Todas estas enzimas le ayudan a producir lesiones en los tejidos y que ayudan también en la respuesta inmunológica, porque esta es una de las bacterias que produce pus, o sea, es una bacteria biógena. Las infecciones por Staphylococcus aureus pueden ser variadas, por ejemplo, la furunculosis, donde hay compromiso de la unidad pilosebácea localizada, la foliculitis, cuando esta es más extensa, el impétigo, cuando la infección produce una costra característica llamada costra mielicética, las laceraciones infectadas, una herida que se sobreinfecta por Staphylococcus aureus, el carbunco por Staphylococcus aureus, que se diferencia del carbunco por antras, en que el carbunco por antras produce una lesión negra, de color negro, una úlcera negra. En cambio, el carbunco por estáfilo es una lesión edematosa grande y supurativa. Abscesos también pueden producir. Todas estas infecciones que hemos mencionado tienen como característica la actuación de las enzimas del Staphylococcus aureus. Pero hay otras infecciones, como el síndrome de la piel escaldada y el síndrome de shock tóxico, que son resultado de la acción de unas toxinas, ya no de enzimas, sino de toxinas, que además tienen un comportamiento de superantígeno, o sea que despiertan una respuesta inmunológica exagerada. Esa respuesta inmunológica exagerada se manifiesta en todo el organismo. Nuestro diagnóstico, la búsqueda de esta bacteria como agente etiológico causal de estas infecciones, parte de la búsqueda de un grupo de estafilococcus en una muestra. Esa muestra no es otra que la pus. Estamos diciendo que es una bacteria biógena, así que lo que voy a buscar son las secreciones de las heridas, la pus que voy a buscar. Eso en las infecciones localizadas, más no en las infecciones sistémicas, porque allí no hay pus y tampoco hay evidencia del estáfilo, simplemente es la toxina la que ejerce su efecto. Siguiente, vamos a ver un caso emblemático de impétigo, también la osteomielitis obviamente, que se produce no solamente a partir de una herida que se hace profunda, sino que puede ser también una osteomielitis consecuencia de una cirugía, cuando el campo operatorio se infecta o cuando la herida operatoria se infecta posteriormente,
Estas osteomielitis suelen durar meses y a veces años, a pesar del tratamiento. Es difícil llegar a hueso. Y lo que se hace muchas veces es drenar ese tubo que está al costado del programa amarillo, es una cosa con tubo con pus, y esa pus es procedente de una osteomielitis. Se hacen curas quirúrgicas, o sea, se abre, nuevamente se ingresa, se aspira, se lava y a veces se deja antibiótico de manera local para atacar la osteomielitis, que de otra forma llega a destruir completamente el hueso. Siguiente. Depende. Estas osteomielitis postquirúrgicas se observan en pacientes en quienes se ha hecho reemplazos articulares, caderas, rodillas. Entonces, la infección empieza en la herida operatoria y a través de sus enzimas, Staphylococcus aureus ingresa cada vez a planos más profundos. Y ya que hay una herida, se llega a meter hasta el hueso y es ahí donde encuentra su caldo de cultivo. La médula ósea es un excelente caldo de cultivo, prolifera y produce pus a ese nivel, con inflamación. Por eso es que hay edema, hay dolor, hay hinchazón y hay aparición de pus, resuma pus. De adentro hacia adentro, claro, de afuera hacia adentro. Y no hay que olvidar, sí. No, pueden ser 2 o 3 días suficientes. Sí, es rápido. Sí, claro que sí. Las producciones inmunoglobulinas demoran una semana, que es el tiempo normal de producción. No hay una respuesta rápida de inmunoglobulinas, a menos que el paciente ya haya estado expuesto, ¿no?, con anterioridad a esa bacteria. Pero si no, hay que recordar además que Staphylococcus aureus forma parte de la flora de la piel, solo que en la piel no produce lesión a menos que esta esté rota. Staphylococcus aureus, a diferencia de los hongos que habíamos visto ayer, los dermatofitos, no posee la enzima queratinasa, por lo tanto no puede romper la queratina. El estafilococo, para producir infección, tiene que encontrar la piel rota por una abrasión, por una raspadura, por un corte, por un balazo, por una herida abierta, por una cirugía, etc. Pero tiene que encontrar la piel rota, si no, no ingresa, no puede. No tiene cómo romper la barrera de queratina. Uno se lo tiene que facilitar. Entonces, una de esas puertas de entrada es la cirugía. Otra puerta de entrada son las abrasiones que se producen, por ejemplo, cuando uno se rasca demasiado o cuando tiene rinitis, se está asomando la nariz. Entonces, esas microabrasiones son puertas de entrada para el estado. ¿De cuál? Por la operación. 2 o 3 días. Empieza a haber flebosis, empieza a haber dolor, el hueso duele bastante. Siguiente. Entonces veamos un caso de impédido. Léenos la historia. Dice: niña de 6 años de edad, procedente de un hogar con condiciones higiénicas sanitarias deficientes. Desde hace varios días presenta erosiones y posteriormente vesículas indoloras y con halo eritematoso en ambas fosas nasales y alrededor del estómago. Estas lesiones se aprecian también en algunos compañeros de su clase. Las vesículas se han convertido posteriormente en ampollas y pústulas. Una vez rotas, han aparecido costras de color amarillo. No lo han medicado local ni científicamente. Se tomó muestras de las lesiones, después de una exhaustiva limpieza, quitando todas las costras y del borde limpio de la herida. Sí, la historia típica del impédido, ¿verdad? Localizado en la región nasogeniana. En algunos pacientes, Staphylococcus vive en las fosas nasales. Es un niño que tuvo un episodio de resfrío o rinitis. Después de rascarse, se produjo una lesión con microabrasiones en la zona de la piel y a partir de ahí empiezan a aparecer vesículas primero y luego un halo eritematoso que después se convierte en una zona francamente roja. Aparece
pústulas, esas vesículas empiezan a llenarse de pus, y hay reacción inflamatoria de por medio, y luego aparecen costras de color amarillo que le dan la característica de esta enfermedad, ¿no? Las costras milicélicas. ¿Cómo voy a tomar la muestra? Pues debajo de esas costras, en la secreción de la herida misma, se encuentran los estafilococcus aureus ahí. Siguen reproduciéndose. Entonces, la manera correcta es, dice, después de una exhaustiva limpieza, o sea que a esa criatura hay que lavarle la cara con agua y con jabón, buscando eliminar toda la flora que pudiese contaminarme el cultivo. Y no hay problema que elimine los estáfilos, ¿no? Porque los estáfilos se van a encontrar debajo de las costras. Lo que yo voy a hacer con una pinza, levantar la costrita, que se desprende, dicho sea de paso, y con un isócrito voy a tomar la muestra y la voy a llevar al laboratorio. Siguiente. Una vez en el laboratorio, yo voy a hacer mi diagnóstico, primero presuntivo y después confirmatorio. Tratándose de una bacteria, el diagnóstico presuntivo se va a basar fundamentalmente en la coloración de grano. A pesar de que yo haya hecho la limpieza de la zona, no he podido lograr una esterilidad total porque sería imposible. No puedo aplicar medidas de esterilización en piel. Lo que hago sí es eliminar la mayor parte de flora, pero siempre van a quedar algunas bacterias. Por eso es que cuando yo vea la lámina, y esa es una lámina de una secreción de piel, voy a ver, además de los pocos gram positivos en racimos, algunos pocos gram negativos que se logran ver, y también algunas estructuras bacilares, que no son otra cosa que parte de la flora cutánea. Pero esos pocos gram positivos que predominan y en forma de racimo me hace pensar que el agente etiológico de ese infectivo pertenece a dos grandes grupos patógenos bacterianos de pocos gram positivos. De ahí lo único que veo son pocos, ¿verdad? No hay más. Y les cuento que a veces los estreptococos también se presentan en forma de racimos. Y los estafilococos a veces se pueden observar en forma de cadenas, así que el hecho de que los ven cadenas en racimos no necesariamente me asegura, por eso no es confirmatorio esto, no necesariamente me asegura que sea de un género u otro. Entonces, con ese gram, yo tengo en mi cabeza que se trata de pocos gram positivos. ¿Qué pocos gram positivos de importancia médica existen? Dos grandes grupos, dos géneros, los estáfilos y los estreptos. Entonces paso a mi diagnóstico confirmatorio para saber cuál de los dos es. Siguiente. Mi diagnóstico confirmatorio empieza con el cultivo que se hace en la base de un agar sangre, porque tanto el estáfilo como el estrepto necesitan de la sangre para desarrollarse. Y es más, son colonias que como tienen hemolicinas producen fenómenos de alfa, beta o gamma hemólisis. Entonces hay que mirar. Hago el primo cultivo primario, como el que hicieron el día de lunes, así, por cuadrantes, en estrías. Siguiente. Logro aislar las colonias que están aisladas. Es más, yo podría observar que algunas de esas colonias tienen el halo casi transparente, es una hemólisis beta, y además las colonias tienen un color amarillo. El estáfilo aureus se llama así por el color de las colonias. Aureus es dorado, estafilococo dorado. Siguiente. Pero tengo que identificarlo, y en mi cabeza los estreptos también se pueden ver así, beta-hemolíticos y a veces amarillos o blancos. Tengo en mi cabeza de que se trata o de estáfilo o de estrepto. ¿Cómo hago la diferenciación? Todas las bacterias del género estafilococo tienen una enzima dentro de su virulencia que se llama catalasa. Esa enzima, catalasa, es la que los ayuda a escapar del estallido respiratorio, o sea que va a descomponer una de las enzimas de las bacterias, que es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, entonces, que debería destruir a la bacteria, por acción de la catalasa va a ser descompuesto en oxígeno y en agua. ¿Cómo hago esa prueba de la catalasa? Voy a coger una colonia de las que salen en el cultivo, la voy a colocar en una lámina portaobjetos y le voy a añadir una gota de agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno. Si la bacteria posee la enzima catalasa, lo que va a producirse es burbujas, porque ese peróxido que le añado
va a ser inmediatamente catalizado, hidrolizado, roto, con aparición de burbujas, oxígeno y agua, que es lo que queda del reactivo. Y el otro grupo de bacterias, o sea, los estreptococos, no tienen la enzima catalasa. Entonces ahí ya puedo diferenciar. Si me sale positivo, es estafilococo. Si me sale negativo, es estreptococo. En el caso de este paciente salió positivo, estafilococo. Siguiente. Pero el estafilococo, como género, tiene varias especies patógenas para el humano, más de 15. Yo necesito saber cuáles exactamente. Pero además, estos estafilococos se pueden agrupar en dos grupos grandes en función a una de sus enzimas. Esa enzima es la coagulasa. Los estafilococos que no tienen coagulasa se llaman estafilococos coagulasa negativos. ¿Quiénes están allí? El estafilococos saprophyticus, el epidermidis, el londinensis, etc. Un gran grupo está. ¿Y qué estafilococos tienen coagulasa? El estafilococo aureus y nada más. Entonces esta es una prueba confirmatoria junto con la catalasa para determinar estafilococo aureus. ¿Cómo hago la prueba de coagulasa? La vamos a hacer ahora. Una de las colonias que hemos obtenido del aislamiento va a ser colocada en un tubito que contiene plasma citratado. Es un plasma con un anticoagulante. Lo que va a hacer la enzima coagulasa va a ser acelerar la formación del coágulo y formar coágulo. Por lo tanto, la prueba será positiva cuando se formen coágulos y será negativa cuando no lo haga. Esta prueba se observa más o menos a las 4 horas. Eso significa que deben estar volviendo por aquí a las 11:30 o 12 para ver si su tubito coaguló o no coaguló. El que hace eso tiene 20, obviamente. ¿Bien? Mañana temprano, me di cuenta. Pero a las 11 con ella. 4 horas. Mañana temprano también. Pero tiene que ver. Ya. Porque si pasa más tiempo ya no se va a perder el coágulo. Quedan pocos. ¿Hasta qué hora podemos ir? Mañana perdí. Ah, ya. Hasta mañana. Yo estoy aquí mañana. A las 11. A las 11 pues. ¿Ya? Entonces, esas dos pruebas es más fácil la identificación de gran positivo. La de gran negativo tiene su batería, es un poquito más larga, acá es más sencillo, dos pasitos y se acabó. Y hay un tercero, que no sé si lo tenemos acá, sí, sí está. Hay una tercera prueba confirmatoria para el Staphylo aureus. El Staphylo aureus se caracteriza por metabolizar un azúcar que es el manitol y se caracteriza también por crecer a una concentración elevada de sal. Entonces, este agar se llama así, manitol salado o manitol sal. Contiene manitol y contiene más o menos 6.5% de sal. El cuerpo humano tiene, o el medio fisiológico tiene 0.9, ¿verdad? Crece a 6.5. El Staphylo aureus. ¿Cómo vamos a sembrarlo? Como se siembran todos los tubitos que tienen este tipo de presentación. El pico de flauta se ingresa con la colonia y él hace punta y se punza y se hace una estrella. Si creciese Staphylococcus aureus aquí, lo que va a hacer es metabolizar el manitol, oxidarlo o fermentarlo, era de los dos, y esa fermentación del manitol va a producir una acidificación del medio y este medio, que es de color rojo ladrillo, se va a poner de color amarillo. Eso lo van a ver mañana también. Entonces se pone amarillo acá y aparece coágulo aquí, estamos ante un Staphylococcus aureus. ¿Okay? Hasta ahí llega la prueba de identificación. Siguiente. Pero los estafilococos, también hay pruebas de tipo panel, tipo API, donde no solamente se hace catalasa y coagulasa, sino también se prueba el metabolismo del estáfilo frente a la arginina, la alanina, la leucina, la lisina, etc. Y algunos azúcares más, la ureasa, siguiente. Y se complementa el trabajo
con el antibiograma. Y en el caso del Staphylococcus aureus es importante discernir si se trata de un estafilococo sensible a la penicilina o se trata de un estafilococo resistente a la penicilina. Los estafilococos sensibles a la penicilina son estafilococos por lo general comunitarios, están presentes en la comunidad y sus espectros de enfermedad son leves, son fácilmente curables con penicilina solamente. Pero existe un grupo de estafilococos, siempre hay malos los grupos, que son resistentes a estas penicilinas y se les llama así, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La meticilina es una penicilina semisintética que se usa para testar justamente resistencias. La meticilina tiene una prima hermana que tiene más o menos el mismo espectro de acción, que es la oxacilina. La oxacilina sí la usamos en tratamiento por vía oral o por vía endovenosa. Así que yo puedo utilizar el disco de oxacilina y también el disco de cefoxitina. La cefoxitina, Fox, es una cefalosporina de segunda generación. Las cefalosporinas, que son penicilinas sintéticas, sirven también hasta la segunda generación para tratar infecciones por gram positivos. Las cefalosporinas de tercera y de cuarta son para gram negativos, no se usan para gram positivos. Entonces, estos dos discos me ayudan a determinar si Staphylococcus aureus es sensible o no al tratamiento con penicilinas. Si no lo es, o sea, es resistente, mi alternativa terapéutica son los glucopéptidos, en este caso la vancomicina o la teicoplanin. Y estos estafilococos MARSA son, por lo general, casi siempre estafilococos del entorno hospitalario y no del entorno de las salas de emergencia o de cirugía o de medicina, sino de las unidades de cuidados críticos. No son bacterias que han mutado y que han sido seleccionadas por presión antibiótica selectiva. Han recibido pacientes que han recibido el tratamiento antibiótico y estas bacterias han logrado resistir, mutar y establecerse como resistentes. En la actualidad podemos encontrar inclusive bacterias con sensibilidad intermedia a la vancomicina y van a encontrar el acrónimo VISA, así como en MARSA y VISA. También van a encontrar estafilococos resistentes a la vancomicina, hay VARSA, la N cambia por la V, estafilococo resistente a la vancomicina, y esos son los grandes problemas ya de tratamiento que se presentan. Por ejemplo, el estafilococo resistente a la vancomicina queda poco podable, nada más que los aerosolios y aislar la boca del paciente, porque ya no hay. Puedes intentar con linesolid, con vancomicina, pero tanto el linesolid como la vancomicina son bastante tóxicos, son nefrotóxicos, son hepatotóxicos y sus dosis no tienen rangos de dosis amplios, son dosis bastante cortas porque son tóxicos justamente. Entonces la respuesta no es muy buena. Linesolid se llama y la vancomicina. Entonces aquí se presenta pues cada vez este problema de que se nos está acabando el arsenal terapéutico, ¿no? Ya no sabemos, cuando llega a ese punto ya no sabemos qué dar. Pero ese es el manejo del diagnóstico de una infección por Staphylococcus aureus. O sea, el diagnóstico empieza, muestra, el gram, se aísla, se identifica con la catalasa, con la coagulasa, con el monitor, se hace el antibiograma y se llega al reporte. Es una identificación bastante sencilla, no es nada difícil. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Me preocupa cuando no hay preguntas. Dos cosas, ¿entendido todo? No entendido nada. Está fácil, creo que nadie entendió nada. Entonces, la parte experimental de ahora consiste en confirmar justamente lo que ustedes sembraron. El lunes sembraron una secreción de herida y veo que en sus placas han crecido cosas, han crecido colonias, ¿sí?, que son beta hemolíticas, ¿verdad? Solo que no son de color amarillo estricto,
1. Y también han crecido colonias alfa y beta hemolíticas, está contaminado ese cultivo. Y aquí han crecido colonias beta hemolíticas, pero ¿qué habrán sembrado? Que no hay colonias aisladas. El único que tiene más o menos es este, el del grupo de Batman. ¿De qué? Batman dice, ¿ustedes son? No. Ah, ha traído los del martes. Microturno martes ha traído. Tiene que traer los del lunes. No, estos son los del chico de Ay, bro. los del B2. Bueno, yo supongo que sus colores habrán salido mejor. Digo, Obvio. Cuando dicen contaminado es porque ha sido una bacteria del ambiente o del ambiente o de la o de boca. paciente. Como yo he visto que siembran conversando, siempre a alguien se le escapa una gotita de salivita y eso cae ahí y crece. ¿No? Claro, un spray. No es que el paciente esté contaminado. Contaminados son ustedes. No, pero entonces cuando, o sea, digamos, cuando el paciente sí sale algo positivo, es contaminado. ¿Ya? El lunes. Lunes. Si el paciente hace una infección, casi siempre es monobacteriana. Monobacteriana, por una sola bacteria. Los que encuentres por 2 o por 3, siempre por 1. Cuando aparece más de 1 es porque alguien lo contaminó, al manipular. ¿Ya? Entonces, cuando traigan sus cultivos, lo que van a hacer es, tienen en las mesas, bueno, aquí está el peróxido de hidrógeno para hacer la prueba de catalasa, está el tubito con plasma para hacer la prueba de coagulasa y está también el agar manitol salado. ¿Okay? Sembramos eso, salud, y lo vemos a las 12 van a venir, ¿no? ¿Para qué hagan? 12:30. Mañana. 12:30. Después del pollito. Básico. ¿Ok? Entonces, mientras traen su plato,